Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión estaremos revisando la parte final del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a realizar este ejercicio extraído de la física de Resnick que dice lo siguiente. La posición de un objeto que se mueve en línea recta está dada por la ecuación de posición con respecto al tiempo x igual a 3t menos 4t al cuadrado más t al cubo, que es la ecuación que ustedes pueden ver en el enunciado donde x está en metros y t está en segundos. Literal A, ¿cuál es la posición del objeto en los tiempos de 0, 1, 2, 3 y 4 segundos? Literal B, ¿cuál es el desplazamiento del objeto en los tiempos, en los intervalos de tiempo entre t igual a 0 y t igual a 2 segundos? Y entre los intervalos de tiempo de 0 a 4 segundos. Y también me piden que calcule la velocidad promedio en el intervalo de tiempo de 2 a 4 segundos y de 0 a 3 segundos. Vamos a comenzar resolviendo el literal A, que me pide que calcule la posición del objeto en 0, 1, 2, 3 y 4 segundos. Para ello, lo único que necesitamos es la ecuación de posición. Como es una ecuación de posición con respecto al tiempo, para calcular cada posición con respecto al tiempo indicado, basta con reemplazar el tiempo establecido en la variable t de la ecuación. Como pueden ver, cuando reemplazamos con los 0 segundos, el resultado es 0 metros. Cuando reemplazamos con el dato de 1 segundo, la posición también sigue siendo igual a 0 metros. Cuando reemplazamos para el tiempo de 2 segundos, la posición es de menos 2 metros. Y este menos 2 no significa que el cálculo esté mal realizado, o mucho menos que estemos haciendo mal el ejercicio. Recuerden que la posición es una magnitud vectorial. Eso quiere decir que tiene magnitud, dirección y sentido. Por lo tanto, este signo negativo simplemente nos indica la dirección del movimiento. Ya vamos a ver más adelante en la gráfica que la posición se grafica en el eje de las Y. Y este menos 2 simplemente indica la dirección de la recta. Para el tiempo igual a 3 segundos hacemos el mismo procedimiento y para el tiempo igual a 4 segundos de la misma manera. Reemplazamos el 4 en la variable t. Como esta ecuación es una ecuación de posición que tiene una variable dependiente y una variable independiente, podemos graficar esta función en un eje de coordenadas. Pero para ello necesitamos de una tabla de pares ordenados, como pueden ver en la pantalla, en donde en el eje de las X graficamos al tiempo, o colocamos al tiempo, mejor dicho, y en el eje de las Y colocamos a la posición. No se confundan, aquí dice X, que hace referencia a la variable que estamos analizando, más no al eje de coordenadas que estamos revisando. Recuerden que por matemáticas sabemos que siempre el valor que está ubicada en la segunda columna de una tabla de pares ordenados hace referencia a los valores que tomará la variable y. Una vez que ya tenemos la tabla de pares ordenados, para evidenciar mejor cómo se va dando la posición del objeto, podemos hacer una gráfica de posición versus tiempo, en donde, como pueden analizar, vemos cómo fue realmente este desplazamiento del objeto. Y justamente lo que les comentaba, este menos 2 no indica que el cálculo esté mal hecho, simplemente indica que cuál fue la dirección del movimiento, cuál fue en este caso la posición final de la partícula o del objeto en el tiempo de 2 segundos, que como pueden ver está por debajo del eje de las Y, o sea, del eje de las, en este caso de las Y positivas, está en la parte de las Y negativas. Eso es lo que me quería decir el menos 2. Aquí en el gráfico se puede observar de una mejor manera. Me pide también que calcule el desplazamiento en estos dos intervalos de tiempo, y para calcular el desplazamiento tenemos que ocupar la siguiente ecuación. El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Como ya calculamos, en este caso, la posición para cada uno de los tiempos establecidos, pues simplemente reemplazamos en la fórmula en base a los datos que extrajimos de la tabla para nuestro gráfico de posición versus tiempo. Entonces, la posición final, ojo que estamos analizando el intervalo de 0 a 2 segundos. La posición en el tiempo de 2 segundos fue igual a menos 2. Y la posición en el tiempo de 0 segundos fue igual a 0 metros.
Menos 2 menos 0 es igual a menos 2 metros y ese sería el desplazamiento para este intervalo de tiempo. Hacemos el mismo cálculo para el tiempo de 0 a 4 segundos, reemplazando los valores. En 4 segundos el desplazamiento fue en este caso, la posición estuvo con respecto al eje de las y nos da un valor de 12 metros, menos el valor de 0, que es la posición cuando el tiempo es igual a 0 segundos. Y con eso ya calculamos el desplazamiento en estos dos intervalos de tiempo. Y ahora, para calcular la velocidad promedio entre el intervalo de tiempo de 2 y 4 segundos, simplemente tenemos que aplicar la fórmula que me dice que la velocidad promedio es igual al delta, en este caso, de posición dividido por el delta de tiempo. Si ustedes no recuerdan la diferencia entre velocidad promedio y velocidad instantánea, aquí en el canal tenemos varios videos en donde aclaramos esas diferencias. En la parte derecha de la pantalla les va a salir el hipervínculo que les dirige a ese video exacto en donde aclaramos esta diferencia. Entonces, como les comentaba, siempre que vemos un delta en una ecuación matemática, significa una variable final menos una variable inicial. En este caso, el delta de posición es igual a la posición final menos la posición inicial. Y el delta de tiempo es igual al tiempo final menos el tiempo inicial. Reemplazamos estos dos valores con respecto a la ley de los signos para los intervalos establecidos y nos da una velocidad promedio de 7 metros por segundo. Pero analicemos razonadamente qué significan estos 7 metros sobre segundo. Aquí les he dejado un gráfico que realicé en el software GeoGebra sobre cómo se va dando en este caso lo que vendría a ser la distancia o mejor dicho, la trayectoria de la partícula, del objeto que estamos analizando, que básicamente es el mismo gráfico que pudieron ver en el Excel que les compartí hace un momento. Entonces, se sabe de manera teórica que cuando el objeto está sometido a movimiento rectilíneo uniforme y se tiene una gráfica posición versus tiempo, la pendiente de cada segmento va a ser igual a la velocidad. Por lo tanto, bueno, ¿cómo podemos calcular la pendiente de manera gráfica? Esto es un poco de geometría analítica. Necesitamos solamente dos puntos de la recta. Estoy haciendo el cálculo en este momento para, mejor dicho, un cálculo demostrativo para la primera recta que tiene una pendiente de 2, es decir, una velocidad de 2 metros sobre segundo. Si se fijan, extraje del segmento el punto D y el punto C. El punto D tiene coordenadas, en este caso, como pueden observar, 3 en X, 0 en Y. Y el punto C tiene coordenadas 2 en X menos 2 en Y. Hacemos el reemplazo con la fórmula de la pendiente y ya calculamos en este caso la pendiente, que es igual a la velocidad desde C hasta D. Y desde D hasta E, pues con el software he calculado la pendiente y sería una velocidad de 12 metros sobre segundo. Ahora, para calcular el promedio de manera, mejor dicho, la velocidad promedio de manera gráfica, necesitamos sumar las velocidades. Prácticamente es como calcular el promedio en estadística descriptiva. Sumamos las dos velocidades promedio y dividimos por el número de observaciones. Aquí está la ecuación con la que se puede calcular esta velocidad de manera gráfica. Como estamos teniendo dos observaciones, es decir, dos velocidades, una velocidad de 2 metros sobre segundo más 12 metros sobre segundo, aplicamos la fórmula del promedio y dividimos por el número de observaciones, que en este caso sería 2. Y como pueden analizar, el resultado fue el mismo que aplicando la ecuación de velocidad promedio. Entonces, he hecho este pequeño énfasis para que entiendan de mejor manera qué es lo que estamos calculando con la ecuación de velocidad promedio. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Cualquier pregunta que tengan, déjenmela en la sección de los comentarios y nos vemos en el próximo video.